Intenté encajar en la familia de la mujer que amaba, pero siempre fui un invitado. Años después, cuando ella quiso volver, tuve que preguntarme si el amor era suficiente para sanar lo que su entorno había roto. Hace 7 años, juraba que mi vida sentimental ya estaba encaminada. Tal vez no completamente resuelta, pero sí con rumbo. Llevaba casi 5 años con Ingrid, y por primera vez en mucho tiempo sentía que podía respirar sin esa ansiedad constante de estar en el lugar equivocado, con la persona equivocada. La conocí en una ciudad universitaria del medio oeste de Estados Unidos, pero ninguno de los dos era de ahí. Ella venía de una familia noruega asentada desde generaciones en Wisconsin. Tradiciones arraigadas, frialdad educada, cenas puntuales a las 6. Yo, en cambio, había llegado con mi historia de inmigrante al hombro, como tantos, estudiar, trabajar, intentar encajar en un sistema que a veces parecía escrito para excluirte. A veces funcionaba, otras veces no. Con Ingrid, sin embargo, todo fluyó. Vivimos juntos casi 4 años. Ella trabajaba en una clínica privada, yo era diseñador freelance. Nuestras rutinas eran distintas, pero coexistían con una naturalidad que yo no creía posible. Teníamos complicidad, compartíamos el mismo humor absurdo, nos gustaban los mismos desayunos eternos de domingo. No era perfecto, pero tampoco me faltaba nada esencial. Al menos dentro de nuestra casa. Porque afuera, o mejor dicho, alrededor de ella, había una especie de campo minado que nunca terminó de desactivarse, su familia. Sobre todo, su madre, Elvira. No era una villana de película. No gritaba, no insultaba, no me hacía desplantes teatrales. Era peor. Era ese tipo de persona que te desarma con silencios, con gestos apenas perceptibles. Una ceja levantada en el momento exacto, una sonrisa sin dientes, una frase cortés que no esconde nada de afecto. Nunca dijo que no me quería ahí. Nunca lo dijo. Pero lo dejaba claro en cada gesto. El problema no era solo ella, sino que todo el entorno familiar orbitaba a su alrededor. Era como entrar a una obra de teatro donde todos sabían el guión menos yo. Las bromas internas, los códigos compartidos, los recuerdos de veranos en la cabaña familiar, todo estaba diseñado para recordarme que yo no era parte de eso. Y lo más difícil era que Ingrid no lo veía. O no lo quería ver. Cuando se lo mencionaba, me decía que su madre era así con todos. Que no era algo personal. Que solo necesitaba tiempo. Que eventualmente me aceptaría. Pero yo no necesitaba que me aceptaran con una ovación. Solo quería sentir que no era un extraño en cada cena, en cada cumpleaños, en cada domingo familiar. Que cuando me ofrecían más pan, no fuera la única interacción que recibía en toda la velada. El primer golpe serio vino 6 meses después de que nos mudamos juntos. Elvira organizó la cena de Acción de Gracias y me pidió, con ese tono neutro que ya conocía, que preparara un plato típico de mi país. Para que todos pudieran probar algo diferente, dijo. Lo hice con gusto. Puse esfuerzo, tiempo, cariño. El plato quedó bien. Pero nadie repitió. Apenas una cucharada por persona. Sonrisas tensas. Comentarios como que interesante o esto sí que es distinto. Y después, volvieron a hablar de hockey, de nieve, de salmón ahumado. Yo volví a ser invisible. Esa noche, en el auto, le pregunté a Ingrid si ella sentía que su familia me aceptaba. Me miró como si le hubiera preguntado si los pájaros hablan. Me dijo que no debía preocuparme, que todo estaba bien. Y ahí decidí no volver a insistir. Si me aceptaban, bien. Si no, ya no iba a gastar energía en convencer a nadie. Pero por dentro, el vacío empezó a hacerse más presente. Con el tiempo, entre nosotros todo seguía fluyendo. Hacíamos viajes, hablábamos de tener hijos algún día, sin apuros, pero con ilusión, planeábamos el futuro como si fuera nuestro. Pero cada vez que su familia aparecía en escena, todo se nublaba. Su padre, Oscar, era más educado, incluso cordial. Pero distante. Las hermanas, Lucía y Daniela, me trataban como si fuera un compañero de universidad, alguien que estaba ahí por ahora, pero no por siempre. Lo más doloroso no era la frialdad, sino el modo en que cualquier error mío, por pequeño que fuera, se amplificaba. Una vez olvidé comprar un pan especial que Elvira había pedido para una cena. Tenía una entrega urgente del trabajo y se me pasó. A la semana siguiente, lo mencionó 3 veces. Siempre con una sonrisa, claro. No pasa nada, solo que nos quedamos sin pan esa noche, decía. Y cada vez me taladraba un poco más. Ingrid, en privado, me defendía. Pero en público, nunca decía nada. Y yo, como un idiota, prefería callar.
Porque sabía que si contestaba, solo reforzaría la narrativa de que era el conflictivo, el que no se adapta, el que no sabe convivir. Así fue pasando el tiempo. Por dentro, la incomodidad crecía. Afuera, manteníamos la apariencia de normalidad. Pero ya empezaba a resquebrajarse. A veces me reprocho no haber puesto límites desde el principio. Tal vez si hubiese sido más firme, más directo, las cosas habrían sido diferentes. Pero en ese momento creía que lo mejor era evitar los roces, adaptarme lo más posible, dejar que el tiempo hablara por mí. El tiempo habló. Pero no dijo lo que yo esperaba. Lo que sí pasó fue que empecé a aislarme. Mis pocos amigos allá comenzaron a alejarse. La familia, a distancia, pensaba que era parte del proceso de adaptarse. Y cada vez que trataba de explicar cómo me sentía, Ingrid respondía lo mismo: mi familia es complicada, pero te quiere. Solo que no lo demuestran como tú esperas. Todavía hoy me pregunto si realmente creía eso o si era más fácil vivir en esa negación que enfrentarse al hecho de que su entorno era parte del problema. No sabría decir cuándo exactamente se rompió algo dentro de mí, pero sí recuerdo una tarde de domingo, hace un par de inviernos, en la que supe que no podía seguir así. Ese domingo era uno de esos que parecen sacados de una postal, si es que las postales pudieran capturar el frío que se mete en los huesos. Una tormenta invernal había cubierto todo con nieve densa, pesada, de esa que convierte cualquier salida al supermercado en una excursión. Pero como siempre, cuando Elvira decía que habría reunión familiar, nadie cuestionaba nada. Solo se aparecían. Era un deber tácito, una tradición no escrita que se imponía como ley. Ingrid me avisó con días de anticipación. Yo tenía trabajo acumulado, pero igual dije que sí. Por inercia, por costumbre, o porque en el fondo todavía albergaba la tonta esperanza de que algo cambiara. Llegamos temprano. Ingrid quería ayudar con la cocina y yo hice lo que siempre hacía: colaborar, adaptarme, fingir que no sentía esa tensión espesa en el aire. Los saludos fueron cordiales, sin calidez. Me preguntaron lo de siempre: cómo iba el trabajo, si ya me había acostumbrado a la nieve, si extrañaba mi país. Nada más. Nunca más. Corté pan, lavé platos, acomodé bandejas, hice todo lo posible por integrarme a una conversación que no me incluía. Hablaban de anécdotas antiguas, de viajes de camping antes de que yo entrara en sus vidas, de momentos que compartían como si yo fuera un invitado accidental. En algún momento intenté hacer una broma, meterme en el ritmo de la conversación. Pero lo que dije quedó en el aire, sin eco, sin respuesta. Ni una risa. Ni una mirada. El comentario flotó un segundo y se desvaneció. No fue ignorado con malicia. Fue como si nunca se hubiera dicho. Fue entonces cuando noté cómo Tomás, el cuñado de una de las hermanas, se movía con soltura, con naturalidad. Sabía cuándo hablar, cuándo ayudar, cuándo hacerse a un lado. Ya era parte del guión. Yo seguía sin saber siquiera en qué escena estaba. Salí al patio. Hacía frío. No llevé cigarro, ni siquiera tenía uno. Solo quería aire. Quería un momento sin sentirme observado o evaluado. Afuera, con la nieve hasta los tobillos y el silencio de fondo, por primera vez pensé seriamente en irme. Pero no de la reunión. De todo. Volvimos a casa esa noche en silencio. Yo llevaba la incomodidad clavada como una astilla bajo la piel. Cuando entramos, no hubo charla, no hubo resumen del día. Nos pusimos cómodos, cada uno en su rutina, como si todo estuviera bien. Pero yo sabía que no lo estaba. Esa misma noche decidí hablar. Ya no con rodeos, no con sutilezas. Le dije que me sentía fuera de lugar, que la indiferencia de su familia era como un castigo silencioso, y que cada vez me costaba más sonreír y fingir que nada pasaba. Le dije que me estaba desgastando, que no era justo. Que cada vez que intentaba acercarme, sentía que chocaba contra una pared invisible. Ingrid me miró en silencio. No hubo reproches, ni argumentos. Solo silencio. Y después, sin una palabra, se acostó en la cama, de espaldas. La conversación quedó en el aire, como tantas otras. Suspendida. Incompleta. Desde ahí, todo empezó a agrietarse. Nuestra relación seguía funcionando puertas adentro, pero afuera, en cada encuentro con su familia, las fracturas se volvían más evidentes. Empecé a rechazar invitaciones. A inventar excusas para no ir. Y eso se volvió otro problema. Cuando no iba, Elvira dejaba caer comentarios cargados de veneno: algunas personas no valoran las tradiciones, es una pena que no todos entiendan lo importante que es la familia. Siempre con tono amable, pero con una puntería quirúrgica. Ingrid, al principio, lo minimizaba. Luego empezó a impacientarse. Me decía que estaba exagerando,
que no podía vivir evitando a su familia, que tenía que poner de mi parte. Le respondía que ya lo había hecho durante años. Que no era una cuestión de voluntad. Que no se trataba de integrarme, sino de que me permitieran hacerlo. Que no es lo mismo intentar ser parte que ser aceptado. Ella me dijo que necesitaba tener la piel más dura. Que su familia no iba a cambiar, y que si quería seguir con ella, tenía que aprender a convivir con eso. Yo le recordé todas las veces que llevé postres, que pregunté por sus historias, que lavé platos, que me senté con su padre a ver partidos de hockey que no entendía. Y que, a cambio, recibí la misma indiferencia. Las palabras empezaron a doler más que los silencios. Cada discusión era una señal de que algo se rompía. Empecé a sentirme forastero no solo en casa de su familia, sino también en nuestro hogar. Compartíamos techo, pero no espacio. Nos despertábamos juntos, desayunábamos juntos, pero la conversación se reducía a lo necesario. Los silencios ya no eran cómodos. Eran pesados. Cargados de cosas no dichas. Mis amigos me preguntaban si todo iba bien. Yo decía que sí. Que era solo una mala racha. Pero en el fondo, sabía que mentía. La noche en que todo reventó fue después de una reunión especialmente incómoda. Me quedé viendo una película solo. Ingrid bajó y me preguntó, casi con desprecio, si pensaba seguir con esa actitud toda la vida. Le dije que no podía seguir forzando algo que no existía. Que no podía seguir entregándome a una familia que no me quería dentro. Que no era terquedad. Era agotamiento. Ella se enojó. No por lo que esperaba. Se enojó porque, según ella, le estaba quitando la oportunidad de tener una familia completa. Que estaba saboteando lo que podía ser una vida feliz. Ahí lo entendí. Para ella, no bastaba con que nosotros estuviéramos bien. Necesitaba que todo encajara en la postal, pareja, padres, hermanas, Navidad con fotos sonrientes. Y yo no encajaba en esa imagen. Después de eso, dormimos en habitaciones separadas durante días. No hubo gritos. No hubo peleas. Solo un silencio incómodo que lo decía todo. Yo, por primera vez, empecé a pensar en un futuro sin ella. Y lo más curioso es que no me asustaba. Me aliviaba. Pasaron las semanas como una tregua mal escrita, silenciosa y áspera. Compartíamos la casa con la puntualidad de dos compañeros de piso que apenas se saludan. Nada grave, nada explícito. Pero todo estaba roto. Dormíamos en habitaciones separadas, comíamos en horarios distintos, hablábamos lo justo. No hubo reconciliación, pero tampoco despedida. Solo ese desgaste cotidiano que va devorando lo que antes parecía indestructible. Un viernes a finales de febrero, su madre la llamó temprano para pedirle que fueran a la cabaña familiar ese fin de semana. Esa cabaña era su santuario, ese lugar cargado de fotos antiguas, alfombras tejidas a mano y olor a leña quemada. El corazón emocional de su historia familiar. No hubo una invitación directa para mí, pero tampoco una negativa clara. Ingrid me preguntó si quería ir. Yo, sin pensarlo demasiado, dije que sí. Tal vez porque todavía no me atrevía a admitir que todo estaba perdido. El viaje fue largo, 3 horas bajo nieve. Apenas cruzamos palabra. El silencio entre nosotros era como un pasajero más. Al llegar, los saludos fueron lo de siempre, educados, correctos, vacíos. Ayudé con la cena, lavé platos, puse la mesa. Todos sabían lo que hacer, todos tenían un papel asignado. Yo seguía sin tener uno. Esa noche, mientras ellos jugaban a las cartas y contaban historias viejas, me senté junto a la chimenea. Fingí leer un libro, pero en realidad solo quería que nadie me mirara. Nadie notó mi ausencia en la conversación. Nadie preguntó por mí. Era como si no existiera. Después de un rato, Elvira se acercó con una taza de té caliente. Se sentó a mi lado, en silencio. La miré de reojo, esperando algo. Finalmente, dijo con voz serena que sabía que todo eso podía ser demasiado para alguien que no creció en ese entorno. Lo dijo sin sarcasmo, pero también sin compasión. No me pidió disculpas. No me ofreció comprensión. Solo una constatación fría, esto es así. Siempre ha sido así. Esa fue la noche en que supe que no había nada más que pudiera hacer. Volvimos a casa el domingo por la tarde. El viaje de regreso fue aún más silencioso que el de ida. Esa noche, ya en el departamento, Ingrid y yo nos sentamos en la mesa sin decir mucho. Hasta que finalmente, con voz baja, me preguntó si creía que podíamos tener una vida juntos sin que su familia estuviera siempre tan presente. Le respondí la verdad, no lo sabía. Le dije que no sabía si ella podía renunciar a ellos ni si yo podía seguir siendo un forastero eternamente.
Fue una conversación sin lágrimas ni gritos. Solo exposición honesta de lo que ya ambos sabíamos. Ella admitió que su familia era parte esencial de su vida. Que no podía imaginarse una existencia al margen de ellos. Yo le dije que no quería pasar el resto de mi vida pidiendo permiso para existir. Decidimos darnos un tiempo. No sabíamos cómo sería eso. No sabíamos si funcionaría. Pero era mejor que seguir asfixiándonos. Ingrid se fue unos días a casa de su hermana. Yo me quedé en el departamento, en un silencio que ya no era de tensión, sino de ausencia real. Me dediqué al trabajo como excusa, casi con desesperación. No quería pensar. No quería sentir. Los pocos amigos que tenía intentaban sacarme de casa, pero ya todos estaban metidos en sus vidas, hijos, matrimonios, horarios definidos. Empecé a caminar por las tardes, sin rumbo, solo para no quedarme encerrado. El frío me ayudaba a recordar que todavía estaba ahí, aunque por dentro me sintiera vacío. Unas semanas después, Ingrid regresó. Tenía el mismo cansancio en el rostro que yo. Cenamos sin decir mucho. La conversación, aunque escasa, fue suficiente para entender que no había una solución mágica. Esa noche dormimos juntos, pero sabíamos que era la última vez. A la mañana siguiente, empezamos a hablar de cómo dividir las cosas. ¿Quién se quedaba con qué? Cómo íbamos a manejar los avisos, cómo le explicaríamos a los pocos amigos en común. No hubo escándalos. No hubo dramas. Solo la tristeza muda de los finales inevitables. Un mes después, me mudé a un apartamento más pequeño, en las afueras de la ciudad. La mudanza fue simple. Algunas cajas, la computadora, un par de libros, la cafetera vieja. El gato se quedó con ella. Yo sabía que estaría mejor con Ingrid, más espacio, más compañía. Pero me llevé otra cosa que pesaba más que cualquier caja, la sensación de haber perdido contra algo que nunca tuvo forma concreta. No era una persona. Era un sistema. Un código. Un entorno que jamás me aceptó. Un idioma emocional que nunca aprendí a hablar. Los meses siguientes fueron raros. Dolorosos, pero también extrañamente pacíficos. Empecé a frecuentar una cafetería cerca de casa. Hablaba con el dueño, un tipo reservado que nunca hacía preguntas incómodas. Me refugié en libros, en podcast, en películas que me recordaban a mi país. Dejé de usar redes sociales. No quería ver fotos de familias felices, cenas navideñas perfectas, abrazos en domingos soleados. Me dolía demasiado. Un día, Ingrid me escribió. Fue breve. Solo para preguntar si podía pasar por unas cosas que había olvidado. Acepté. Nos vimos 5 minutos, en la puerta del edificio. Lloviznaba. No dijimos casi nada. Ella se fue. Y esa fue la última vez que la vi, por casi 2 años. Durante esos 2 años, viví como si todo se hubiera archivado. No superado, solo guardado en una carpeta mental que evitaba abrir. Me dediqué al trabajo. Recuperé viejos contactos. Me uní a un club de senderismo donde nadie preguntaba demasiado. Caminábamos entre árboles y barro, compartiendo el silencio, el cansancio, el frío. Eso me bastaba. Intenté salir con algunas personas, sin éxito. Las citas eran impersonales, incómodas. Jugábamos a conocernos, pero en realidad yo solo estaba interpretando el papel del soltero disponible. No hablaba del pasado. Cuando lo hacía, lo resumía con frases vacías: éramos incompatibles, fue una separación tranquila. Mentira. Había sido un lento y cruel proceso de erosión. Las noches eran las más difíciles. A veces, leía conversaciones viejas. O miraba alguna foto que quedaba en la nube. Recordaba cenas donde yo trataba de hacer chistes que nadie celebraba. Recordaba las veces que volvíamos en silencio desde alguna reunión, sabiendo ambos que algo estaba mal y no diciendo nada. Eso era lo que más pesaba, lo no dicho. Mi familia me escribía cada tanto. Llamadas cada 2 semanas, mensajes con preguntas veladas. Nunca les conté la historia completa. ¿Cómo explicar que uno puede amar profundamente a alguien y al mismo tiempo sentirse rechazado por todo lo que la rodea? Mi madre, en una de esas llamadas, me dijo algo que nunca olvidé: hay familias que se cierran como una concha. No es tu culpa no entrar, es su forma de protegerse. Pero eso no significa que valga la pena quedarte esperando afuera. Tal vez tenía razón. Tal vez no. Pero en ese momento, me dio paz. Poco a poco, la tristeza se fue volviendo una presencia tenue. No desapareció, pero dejó de ahogarme. Aprendí a estar solo sin sentirme abandonado. Incluso llegué a disfrutar de esa rutina silenciosa.
El café por la mañana, los paseos sin destino, la libertad de no rendirle cuentas a nadie. Hasta que un día, todo se agitó. Fue en el supermercado. Un pasillo cualquiera. Frutas, verdura, música ambiental. Y ahí estaba ella. Ingrid. De espaldas. El cabello recogido. Escogía manzanas. La reconocí al instante. Y lo más sorprendente fue que no sentí un golpe al pecho. Solo una mezcla rara de calma y distancia. Como ver a alguien que fue parte de una vida pasada. No me vio. No la saludé. Seguí con mis compras. Esa noche, llegó un mensaje suyo: creo que te vi hoy, ¿podemos hablar algún día? Dudé. Pero le respondí que sí. Que estaba bien. Nos encontramos en una cafetería del centro. No era casual, era la misma donde solíamos ir en los primeros años, cuando todo era más liviano. Ella pidió café. Yo una infusión. Nos miramos durante varios minutos. Parecíamos dos desconocidos que sabían demasiado el uno del otro. Empezó hablando ella. De la presión que sintió después de la ruptura. De lo difícil que fue estar entre su lealtad a su familia y lo que sentía por mí. Dijo que a veces se sentía desgarrada. Que después de la separación muchas cosas cambiaron. Se mudó. Cambió de trabajo. Empezó terapia. Me confesó que había salido con otras personas, pero que nunca sintió la conexión que teníamos nosotros. Que le costaba reconocer cuánto la había afectado la dinámica familiar. Que durante años pensó que si ignoraba el conflicto, este desaparecería. Yo la escuché. En silencio. Y luego hablé yo. Le conté cómo me había sentido siempre como un invitado en su vida. Como alguien que pedía permiso para existir. Le dije que hubo momentos donde pensaba que yo era el problema. Que tal vez si cambiaba algo en mí, todo mejoraría. Pero ahora entendía que no era solo mi lucha. Esa conversación fue como abrir una ventana en una habitación encerrada por años. El aire entró, no para refrescarlo todo, sino para recordarnos que aún estábamos vivos. Y heridos. Ingrid me preguntó si alguna vez pensé en volver a intentarlo. No como antes, sino desde otro lugar. Con lo que habíamos aprendido. Le dije que no lo sabía. Que todavía había mucho dolor. Pero que también había una parte de mí que no había dejado de quererla. Empezamos a hablar con más frecuencia. Mensajes. Llamadas. Pequeñas confesiones. Libros recomendados. Películas vistas por separado. Luego, una cena. Una caminata. Un reencuentro. Sin etiquetas. Sin promesas. Pero con la clara intención de ver si aún quedaba algo que rescatar. Fue entonces cuando el pasado volvió a hacer ruido. Su padre, según me contó Ingrid en voz baja, había llamado a su hermana. No para hablar de ella. Para hablar de mí. De que nos habían visto juntos. De que la familia se estaba dividiendo otra vez. La desaprobación seguía ahí. Solo que ahora era más sutil. Más amarga. Ambos decidimos ir a terapia. Primero por separado. Luego juntos. Queríamos evitar caer en los mismos errores. Queríamos tener las herramientas para entendernos de verdad. En las primeras sesiones, fuimos con las defensas altas. Ella justificando a su familia. Yo justificando mi distancia. Pero con el tiempo, fuimos entendiendo cosas que nunca habíamos dicho. Como la influencia de su entorno se había metido en nuestra cama, en nuestros silencios, en nuestra piel. Como yo me retraía por miedo al rechazo. Como ella intentaba mediar entre dos mundos que eran incompatibles. El terapeuta nos pidió que marcáramos límites. Con la familia. Con nosotros. No fue fácil. Pero empezamos a hacerlo. Ingrid comenzó a poner límites, por primera vez en serio. Habló con su padre. Fue una conversación tensa, llena de palabras contenidas. Él no gritó, no discutió. Solo lanzó frases breves y filosas: ella merece algo mejor, nunca te vi como parte de esta familia. Lo dijo sin alzar la voz, con una serenidad hiriente que dolía más que cualquier grito. Ella lloró. No me lo dijo, pero lo supe. Y aún así, no dio marcha atrás. Yo, por mi parte, entendí que no tenía que demostrar nada. Que no podía seguir persiguiendo la validación de un grupo que siempre me había visto como un intruso. Aprendí a trazar una línea entre quién soy y lo que otros quieren que sea. Seguimos en terapia. En algunas sesiones, revivimos escenas dolorosas. Otras veces, nos encontramos en recuerdos más livianos, esos en los que aún podíamos reconocernos sin culpa. El terapeuta nos insistía: esto no es volver atrás, es empezar desde donde están ahora.
La intimidad entre nosotros, rota durante tanto tiempo, comenzó a reconstruirse. No con urgencia, sino con cuidado. Hablamos de sexo por primera vez en años sin sentir vergüenza o incomodidad. Nombramos lo que nos dolía, lo que deseábamos, lo que temíamos. La intimidad dejó de ser una tarea pendiente para convertirse en un espacio donde podíamos volver a tocarnos sin temor a rompernos. Poco a poco, empezamos a pasar más tiempo juntos. Sin vivir bajo el mismo techo, pero con esa intención clara de reconstruir sin prisa. Acordamos vernos ciertos días, compartir fines de semana, cocinar en casa del otro. El ritmo era distinto. Más consciente. Más maduro. Pero no todo era fácil. Su familia seguía siendo una sombra. Una hermana dejó de hablarle durante meses. Otra nos evitaba en reuniones. Incluso sus primas, que apenas conocía, opinaban desde lejos. En una ocasión, organizaron una cena sin incluirnos. Lo supe después, por casualidad. Y aunque intenté que no me afectara, me dolió. Me recordó que, por más esfuerzo que hiciéramos, había un grupo entero decidido a no olvidar. Lo hablamos. Lo lloramos. Y después, lo soltamos. Ingrid empezó a construir su propia red de afecto, fuera del círculo familiar. Yo hice lo mismo. Amistades nuevas, más honestas, más presentes. Nos apoyamos en eso. Creamos una especie de escudo en el que solo entraban quienes estaban dispuestos a vernos sin prejuicios. Con el tiempo, decidimos dar el siguiente paso, una convivencia progresiva. No mudarnos del todo, pero sí ensayar cómo sería volver a compartir un hogar. Días sí, días no, un cepillo de dientes, una muda de ropa, luego una llave. Había diferencias. Pequeñas y grandes. Discutimos por tonterías, el orden de los platos, el ruido al dormir, qué hacer un sábado por la noche. Pero esta vez, supimos hablar. Escucharnos. No acumular. El terapeuta nos ayudó a crear rutinas emocionales, espacios para hablar sin interrupciones, preguntas para chequear cómo estaba el otro, momentos para simplemente estar, sin solucionar nada. Aprendimos a no competir en heridas. A no usar el pasado como arma. También entendimos que la familia de ella no tenía por qué ser un enemigo. Solo que no íbamos a seguir esperando su aceptación como condición para nuestra paz. Una tarde, Ingrid me confesó que nunca había sentido tanta claridad sobre lo que quería. Que ya no necesitaba aprobación externa. Que, aunque dolía, estaba dispuesta a priorizar lo que estábamos construyendo. Yo le respondí lo único que tenía claro, que esta vez, si íbamos a luchar por nosotros, no iba a ser por encajar. Sino por ser. Por tener algo que fuera solo nuestro. Viajamos. No lejos. Pequeños fines de semana. Caminamos, cocinamos, nos reímos como hacía años no lo hacíamos. Había momentos donde todo parecía tan natural que costaba recordar el dolor que habíamos pasado. Y en otros, el miedo volvía. Porque las cicatrices no se borran. Solo dejan de doler todo el tiempo. Empezamos a contarle a gente cercana que estábamos de nuevo juntos. Algunos se alegraron. Otros fueron escépticos. Pero esta vez no buscábamos aprobación. Solo queríamos vivir en paz con nuestra decisión. Aún no tenemos un plan final. No hay boda en el horizonte, ni hijos, ni promesas eternas. Lo que hay es un presente sostenido con cuidado. Y la convicción de que esta vez, si las cosas no salen, al menos habremos peleado desde la verdad, no desde la apariencia. Hay días en los que el pasado vuelve. A veces con nostalgia, a veces con rabia. Pero ya no tiene el mismo poder. Porque ahora sé que, por mucho que uno se esfuerce, hay círculos que simplemente no están hechos para ti. Y que eso no te hace menos. Solo te deja claro dónde no volver. Lo que me queda, después de todo, es la certeza de que el amor no siempre puede contra todo. Pero sí puede renacer si encuentra el terreno fértil, libre de miedo, de ruido, de máscaras. Un terreno donde ambos podamos crecer sin pedir permiso para ser quienes somos. Y ese terreno, por primera vez, lo estamos creando juntos. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.